Muy buena noche, bienvenidos a un capítulo más de Sola Escritura, un recorrido por la Biblia. En esta oportunidad nos encontramos estudiando el Evangelio según Mateo y hoy nos corresponde analizar la primera parte del capítulo número 10. En los capítulos anteriores analizamos el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7, y luego en el capítulo 8 y 9, Mateo se encarga de narrar una serie de milagros escogidos específicamente para apoyar y confirmar su postura de que Jesús es el Mesías prometido, o sea, es el Cristo, que es el Hijo de Dios y que es Dios hecho hombre entre nosotros. En el capítulo 10, la narrativa va a cambiar un poco después de estos 10 milagros que acabamos de mencionar, los cuales estudiamos las semanas pasadas en el capítulo 8 y 9. Así que el capítulo 10 toma un rumbo diferente. Jesús va a hablar de los primeros discípulos, les va a dar instrucciones sobre su ministerio, les va a dar algunas advertencias de corto plazo y a largo plazo en cuanto a lo que pueden esperar de lo que significa ser un discípulo de Jesús e ir por todos los lugares a proclamar las buenas nuevas del Evangelio. Así que vamos a ir a nuestro texto, sin más preámbulo. Sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a poner acá a la vista entonces nuestra lectura de Mateo 10. Hoy vamos a estudiar del versículo 1 al versículo 20, déjenme ver, 23. Sí. Así que vamos a leer por porciones del 1 al 4 y luego la vamos a analizar aquí. Le han puesto este título, la elección de los 12 apóstoles. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, que tenía por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, Judas Iscariote, el que también lo entregó. Vamos a analizar un poquito este listado de las personas que Jesús escoge para estar con él, para hacer su obra. Y esta designación específica que dice, les llamó entonces apóstoles. Vamos a poner aquí nuestra Biblia en paralelo y vamos a seguir analizando el pasaje. Muy bien, ahora voy a leer la NBI para contrastar y analizamos también las otras versiones. Reunió a sus 12 discípulos. Aquí, esta es una cosa interesante, la palabra discípulo es la palabra matetes, que significa un aprendiz, un pupilo, era un discípulo. Era común en ese tiempo entre los judíos que los rabinos tenían su escuela y ellos llamaban a las personas que quisieran, no era necesariamente que el que quisiera iba con tal rabino, él tenía que ser aceptado en esa escuela de ser llamado. Usted recordará que Jesús en pasajes anteriores nos dice que pasando por un lugar, llamó a Pedro y su hermano, pasó y luego vio a Juan y su hermano. Y acabamos de ver en los capítulos anteriores, recientes, perdón, que estaba Mateo sentado a la mesa del cobro de impuestos, era un publicano, cobrador de impuestos, lo llama y le dice, sígueme, etcétera. Entonces, ah, dice acá la palabra discípulo es una palabra aprendiz. El discípulo tenía que
sacrificar muchas cosas de su forma de vida para poder estar. No era como una universidad en la cual uno va y aprende y luego regresa a su casa, hace otras cosas, probablemente trabaja, etcétera. Era algo que requería tiempo completo. Así estaban los discípulos con Jesús. Ahora dice que a ellos les dio autoridad para expulsar espíritus malignos, sanar toda enfermedad y toda dolencia. Aquí quiero comentar algo porque hay algunas personas, estudiosos, que creen que esta delegación de autoridad fue únicamente para estos 12 discípulos, algo que yo personalmente no comparto. Aquí se nos va a narrar cómo envía a los 12, pero hay una serie de escrituras que también sustentan que, al igual que nosotros hemos sido llamados para salir de nuestra forma de vivir y seguir a Jesús, ah, nos ha delegado, nos ha dado poder, etcétera. Entonces las mismas facultades han sido puestas sobre nosotros, es lo que no solamente este humilde servidor piensa, sino hay otra buena cantidad de estudiosos que piensa esto. Pero quería comentar que hay algunos que creen que estas cosas fueron específicamente solo para estos 12. Ah, dice acá, pues les dio potestad o autoridad. La palabra aquí es la palabra exousia, que significa autoridad, poder también, ¿verdad? Y dice acá, ¿para qué? Para expulsar los espíritus malignos, sanar toda enfermedad y toda dolencia. Eso es básicamente algo de lo que Jesús venía haciendo ya. Por eso Mateo describe específicamente los milagros que acaba de narrar en el capítulo 8 y 9. Dice acá, estos son los nombres de los 12 apóstoles. Aquí llama la atención que ya no solo a estos 12, ya no solo le llama discípulos, aprendices, sino ahora les denomina apóstoles. Y la palabra apóstol, apóstolos en el griego, es un delegado, un embajador, un comisionado, un enviado, un mensajero, alguien que es enviado. Básicamente el sentido original de lo que aquí está diciendo es que estos fueron los que fueron enviados. Hoy no tenemos todo el tiempo para mencionar si los apóstoles siguen en vigencia en este presente siglo. Algunos dicen otra vez que no, que solo esos 12 existieron. Terminan finalmente aceptando porque Pablo lo menciona en todos sus escritos, que él es un apóstol. Pablo no era de estos 12. En el libro de Hechos se menciona también que habían otros más que eran apóstoles. Por eso digo, tenemos todo el tiempo para argumentar sobre esto. Pero hay escrituras también entonces que muestran que esta función sigue siendo necesaria y vigente para la iglesia de hoy. Voy a dejar hasta aquí en este momento porque, como este no es un estudio bíblico temático, no nos podemos detener en un solo punto o ahondar demasiado en un punto, porque si no, no nos daría tiempo de cubrir lo que nos hemos puesto. Bueno, ¿cuáles son los nombres de estos 12? Dice acá, Simón, llamado Pedro, era bastante común en ese tiempo que eh, una persona tenía un nombre y bajo diversos motivos tenía un sobrenombre. En el caso de Pedro es Jesús mismo el que le dice de ahora en adelante se les conoció como Pedro, ¿verdad? Eh, entonces era muy común y eso tenía que ver también con la naturaleza de lo que ese nombre o ese sobrenombre representaba. Paulo, Saulo más bien, fue después cambiado a Paulo. En el Antiguo Testamento, Jacobo a Israel, etcétera. Hay varios ejemplos de personas que tenían su nombre propio y luego
eh, son conocidos. Por ejemplo, uno muy, muy popular que uno pocas veces lee esto es que Bernabé no era el nombre propio de este personaje. Si usted tiene inquietud por ahí, en los primeros capítulos del libro de Hechos, se nos nombra el verdadero nombre propio de Bernabé. Dice que fueron los hermanos, le pusieron así, que significa hermano de consolación, hijo de consolación. Entonces quería mencionar esto porque en varias ocasiones se hace mención de llamado también o simplemente su sobrenombre. Ah, este Simón fue llamado juntamente con su hermano Andrés. Entonces se recordará que ellos eran pescadores y les dijo, síganme. Cuando Jesús empezó su ministerio alrededor del lago de Galilea, ellos eran pescadores. Se acepta generalmente que vivían en la región de Capernaum y toda esa región cercana de ahí. También cerca de eso fueron llamados, eh, sí, Jacobo y su hermano, su hermano Juan. En algunas versiones, por ejemplo, aquí en estas paráfrasis, eh, vea que a Jacobo se le llama Santiago. Hay un libro del Nuevo Testamento, una carta del Nuevo Testamento que comúnmente conocemos como la Epístola de Santiago. Y, y si uno lee en el griego, cuando se identifica la persona que lo escribió, el nombre que usa es un nombre Jacobo, Jacobus en griego. Y Santiago es una transliteración que viene del latín, Saint Jacobus. Y después se llegó a poner como Santiago. Pero su verdadero nombre propio es Jacobo. Jacobo, habían dos, ¿verdad? Uno, el hermano de Juan, que eran los hijos de Zebedeo. Voy a terminar mencionando los otros nombres y luego voy a regresar un poquito aquí a algunas cosas que llaman la atención del grupo original de personas que Jesús llama. Sigue diciendo Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el recaudador de impuestos, o el publicano, dice en las versiones más formales, déjeme ver, sí, la palabra griega es telones, un recaudador de impuestos y un publicano. Popularmente se le llama publicano, ¿verdad? Y ya dijimos que eran mal vistos, particularmente si eran judíos ellos también. Jacobo, el hijo de Alfeo, y también eh, Tadeo. Dice, déjeme ver, sí, en el griego dice que, eh, así como está en la Reina Valera, le veo que tenía por sobrenombre Tadeo. Otra vez hay una mención a una persona que tenía un nombre que había sido puesto sobre él. El significado de Tadeo no es muy certero, por eso no voy a profundizar, o sea, no está muy bien definido o estudiado. Simón el cananista, dice Reina Valera, aquí la textual dice el cananita, eso significa que él era de la región de Canaán, que es parte de toda la tierra prometida, ¿verdad? Pero específicamente había una región que se conocía como Canaán, entonces él provenía de ahí. Dice aquí en estas otras traducciones, la NBI, las paráfrasis, ponen el celote. El celote, los celotes eran un grupo de personas que estaban inconformes con el régimen, en este caso romano, que los estaba subyugando. Y entonces en varios lugares hacían labores, lo que hoy conoceríamos como subversivas o guerrilleras para resistirse a ese tipo de regímenes.
Entonces él provenía de ese trasfondo. Luego dice, eh, de último, ¿verdad? Judas Iscariote, el que lo traicionó. Llama la atención que en varias ocasiones que se hace este listado, casi siempre se pone primero a, a Simón o a Pedro y generalmente también se pone de último, no solo aquí en esta narrativa de Mateo, sino en otras que aparecen, se menciona a, a Judas, Judas Iscariote, dice acá. Ese no necesariamente era, como dijo alguien, su apellido, ¿verdad? Era muy probablemente una descripción del lugar de él provenía. Dice acá en el comentario de la palabra griega, dice, eh, probablemente era uno de los habitantes de la región de Keriot, ¿verdad? Un keriotita, pudiéramos decir. Pero se le conoce justamente como Judas Iscariote. Ahora, antes de seguir, solo mencionemos un par de cosas interesantes sobre los 12. Tenían un trasfondo muy diferente cada uno. Eh, Algunos comentaristas dicen Jesús tuvo que hacer un tremendo trabajo entre ellos para que no estuvieran, ah, no hubieran eh, pleitos y disensiones entre todo este grupo. Por ejemplo, mire pues, aquí está un Mateo que había trabajado toda su vida para el régimen rumano. Y como dije, era detestado por los judíos. Pero aquí también en este grupo está Simón el celote, el cual no solo era que los detestara, sino que estos grupos, los celotes, hacían, como dije, incursiones eh, subversivas para minar este tipo de regímenes. Entonces, imagínense ahí ya conviviendo todos los días, ah, tuvieron que dejar atrás sus antiguas formas de vivir, sus convicciones, un montón de cosas, con tal de seguir la doctrina de Jesús. Llama la atención también que hay dos pares de hermanos que se mencionan acá. Ah, algunos de estos apóstoles son poco conocidos en historia, otros son más prominentes y se les menciona con mayor frecuencia, ¿verdad? Eh, Algunos uno va a recordar algunas cosas, no se le recuerdan tan positivamente, por ejemplo, a Judas Iscariote, con el que fue el que lo entregó, a Tomás uno lo asocia con el que duda, etcétera, ¿verdad? Entonces hay un par, como Simón el Celote, casi no se habla de él, casi no se habla mucho, tampoco de Jacobo, el hijo de Alfeo, y también de Lebeo, o el llamado Tadeo, casi prácticamente no se les menciona en acciones o en narrativas a lo largo de la Biblia. Muy bien, vamos a seguir con la lectura. Ahora vamos a leer del 10 al 15, ya que vimos a quiénes fueron los 12 específicos que nombró el apóstoles, o sea, enviados, comisionados. Eh, Dice, a estos 12 envió Jesús, por eso es que apóstol significa enviado, y por eso les puso este nombre, y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz quedará sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros.
Y si alguno no recibiere, perdón, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Muy bien, agradecemos esta segunda porción. Después de la descripción de los 12 enviados, entonces les da unas instrucciones acerca de a dónde ir y a dónde no ir. Déjeme ver si tengo acá un momentito, por favor. Ah, un segundo, solo quiero ver. Ujú. Bueno, les voy a mostrar este mapa. Este es un mapa de las diferentes regiones de la tierra, las tierras bíblicas en tiempos de Jesús. Tal vez no está completo porque hacia abajo en Judea faltan un par de regiones, pero el que más tenía ahorita a la mano. Solo quería mencionar justamente que cuando Jesús les dice acá, por camino de gentiles, no entren, no vayan entre los gentiles ni entren a ningún pueblo de los samaritanos. Bueno, ¿a qué se está refiriendo aquí Jesús? Eh, en toda esta región de Samaria, que era parte del pueblo de Israel, en el tiempo después de la división de los dos reinos, el reino del sur, el reino del norte, usted lo puede leer en el Antiguo Testamento, en los libros déjeme ver, después del libro de Jueces, el primer libro de Reyes y probablemente en primero de Crónicas. ah, Se divide el reino y se quedan 10 tribus y se quedan dos tribus, eh, que es como los judíos y luego Israel en el norte. En el norte, las ciudades del norte, eh, debido a que se habían apartado del Señor, no quiere decir que los del sur sí estuvieran bien. También cuando se narra la historia de las crónicas de los reyes y en el libro primero y segundo de Reyes, a ver que algunos reyes hacían lo correcto, otros no, etcétera. Pero en toda esa región de Samaria hubo una gran mezcla con otros pueblos paganos y adoptaron todas estas tradiciones y formas religiosas de los paganos. Entonces, eh, los judíos que vivían en el sur, en la región de Judea, ah, tenían, voy a decir así, enemistad contra los samaritanos, no se trataban. De ahí viene la historia de aquel de buen samaritano, etcétera. Por eso dije, esto sí es parte de la región de Israel, pero hubo mucha mezcla, eso sí hay que decir. Entonces Jesús les dice, ¿saben qué? No vayan por esas regiones donde ni a Samaria ni a donde está habitada por una gran cantidad de gentiles. Hemos explicado qué significa este término gentil bajo el concepto de los judíos de su tiempo. Los judíos llamaban gentiles a todos los que no eran descendientes de israelitas ni se habían convertido al judaísmo. Eh, a los que se convertían les llamaban prosélitos, ¿verdad? Entonces ellos tenían incluso, vale la pena mencionarlo, mucha animadversión contra toda esta gente, perdiendo por completo de vista la promesa de Dios que le había sido dado a Abraham, que luego Pablo explica todo este tema muy bien en el libro de Romanos, ah, de que en Abraham iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, todas, no solo los judíos. O sea, esto estaba profetizado desde hace mucho tiempo. Pero los judíos habían hecho de el término pueblo escogido de Dios algo solo para ellos, exclusivo para ellos, y eran sumamente despectivos, arrogantes y no sé qué otra palabra usar, pero eh, tenían
creencias como que, por ejemplo, en uno de sus escritos dice que para lo único que van a servir los gentiles es para alimentar el fuego en el infierno. Eh, entonces, ellos no se juntaban con los gentiles, no comían con los gentiles, estaban en no hablar con ellos, etcétera, o sea, con todos los que no eran judíos, naturalmente. Entonces, viendo este pequeño mapa, uno dije, ah, bueno, entonces fueron enviados a casi toda la región de Judea y probablemente al norte, para Galilea, había que pasar justamente por un camino que es el camino que narra Jesús, aquel que asaltan y un samaritano lo ayuda, dice que era eh, el camino de una gran depresión que hay ahí, porque recuerda que una gran región de Israel está bajo el nivel del mar. Ahí por ahí estaba Jericó, ahí por ahí estaba el río Jordán. Era un camino bastante peligroso para evitar pasar justamente por la región de Samaria. Hasta eso tenían, eh, muchos evitaban ese contacto, ¿no? Ahora, ¿por qué Jesús les está diciendo que en esta oportunidad que no vayan a estas regiones? No quiere decir que el Evangelio no iba a llegar a ellos. Recuerden, incluso ya cuando Jesús se va a ir, les dice, yo les enviaré poder y ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. O sea, Jesús está yendo en círculos concéntricos desde adentro hacia afuera, pero incluye Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, incluye lo que en este momento les dice, no vayan, vayan, solo prediquen, como que dice, a los judíos. Eso tenía un propósito porque el mensaje de Dios originalmente fue dado para su pueblo escogido Israel. Lastimosamente ellos se endurecieron y dicen los escritores del Nuevo Testamento que debido a ese endurecimiento que nosotros tuvimos oportunidad de venir y escuchar, ¿verdad? Dios cumplió lo que decía en el Antiguo Testamento, pero ensanchó los límites de quienes pueden venir ahora a conocer el reino de Dios a través de Jesucristo, ¿verdad? En esta oportunidad entonces le restringe por completo. Dice, solo vayan al pueblo de Israel, a las ovejas perdidas de Dios, dice palabra de Dios para todos, a las ovejas descarriadas o perdidas del pueblo de Israel. Y aquí dice, donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. Esto sí era importante. El reino de los cielos está cerca. Este era el mensaje central. Primero de Juan el Bautista, eso fue lo que empezó a predicar. Y luego de Jesús, cuando empezó a predicar, dice, y Jesús iba por todos lugares predicando, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál creen que fue el mensaje después de que Jesús muere, resucita y se va al cielo de parte de los apóstoles y todos los discípulos que ya se había convertido este movimiento en mucho más grande? El reino de los cielos se ha acercado, eso predicaba Pablo y eso deberíamos seguir nosotros predicando como iglesia del Señor. Aquí vienen de nuevo instrucciones: sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra. Déjame ver una cosa acá. Expulsan a los demonios, lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Llama la atención eh, la mención específicamente de curar bueno, dice ya limpiar leprosos, resucitar muertos. Está en diferente orden, ¿no? Ok. Eh, de gracia recibiste, dad de gracia. Dicho un poco más popularmente ahora es lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Esto, bueno, analicemos un poquito a qué les envía, ¿verdad? A sanar enfermos. De allá arriba decía, les había dado autoridad para eso, para resucitar muertos, para limpiar enfermedades aún como la lepra. Por eso es que Mateo, en los dos capítulos anteriores, incluye un milagro de limpieza de la lepra, porque era una enfermedad incurable para ese tiempo. Y también menciona la resurrección de un muchacho. Eh, no, una muchacha, ¿verdad? Este,
También narra la liberación de dos personas endemoniadas. O sea, les pone como esta pauta, como decía, miren, y ustedes ya vieron lo que, lo que se hace y lo que se puede hacer en el reino de Dios. Yo les doy autoridad, vayan. Una pregunta que quiero dejar de nuevo flotando en el ambiente y quiero que lo pienses. Entonces, ¿estas comisiones fueron solamente para los 12 o será que también lo son para nosotros? Recuerdo que la gran comisión descrita en el Evangelio de Marcos, en capítulo 16 incluye esto, ¿verdad? Incluye estas cosas. O sea, nosotros hemos sido comisionados para ir y anunciar el reino de Dios y mostrar el reino de Dios no solo palabras, sino es poder. Ah, el término con que cierra es importante, ¿verdad? Lo que ustedes recibieron gratuitamente, denlo a otros gratuitamente. Y aquí hay mucho para hablar y discutir. Algunos dicen, bueno, pero entonces, ¿por qué algunos eh, en tiempos modernos piden o exigen o solicitan que les den cierta remuneración por lo que hacen, ¿verdad? Y hay una gran discusión sobre eso. También menciona por ahí que el obrero es digno de su salario, ¿verdad? Si yo trabajo en algo, pues lo correcto es que me paguen en ese lugar por hacer lo que hago. Pero lo que está diciendo parte de lo que está diciendo aquí el Señor y que va a entrar en detalle es que que él quería que los discípulos, estos 12 apóstoles, aprendieran a confiar plenamente en Dios para su provisión en este tipo de comisiones. Esto no quiere decir, lo voy a adelantar de una vez, esta fórmula que está acá de no llevar nada, etcétera, no es una fórmula para absoluta para las misiones, como entrenamiento de estos nuevos misioneros, estos 12 pues Jesús les dice, miren, confíen que Dios les va a proveer, no lleven, eh, dice, ni plata ni oro, ¿verdad? En el cinturón, o sea, algo con que ustedes puedan tener su confianza en eso, porque pueden adquirir bienes con eso, de dos mudas de ropa, miren, dice, no llevan ni sandalia ni bastón. ¿Qué es lo que le está diciendo ahí? Aprendan a confiar en el Señor, pero también dice, porque el trabajador merece que se le dé su sustento. Eh, En otra parte, Pablo dice, los que trabajan eh, en el Evangelio, pues es justo que reciban su paga de, del Evangelio. Entonces, pero no como una imposición. Por eso dice aquí, lo que ustedes recibieron gratis de lo que ustedes aman. Si alguien les daba algo, obviamente esto era como una ganancia, ¿verdad? Como algo que ellos podían saber que era Dios que les estaba proveyendo. Entonces no es una fórmula misionera esto para decir, bueno, entonces enviamos a los misioneros y que ellos vean cómo les va. No, en otra ocasión los envía, pero les dice, ahora sí, lleven provisiones, lleven todo lo demás. Y la fórmula correcta de misionología debería ser justamente proveer para que los misioneros que estén yendo a otros lados puedan dedicarse por completo a eso y no distraerse con ver en qué con qué van a conseguir su sustento. Ah, dice, cualquier pueblo o aldea que entren, busquen a alguien que merezca recibirlos y quédense en su casa hasta que se vayan de ese lugar. Dice aquí que que sea digno, una persona digna, y aquí añaden digno de confianza. Eh, Fiable también significa, ¿verdad? Eh, Esto es básicamente una, vamos a ver unas medidas que Jesús les está poniendo acá de prudencia, ¿verdad? Cuando incluso dice, si en una ciudad no lo reciben, salgan de ahí. O sea, no que se insistan hasta que lo reciban, porque Jesús les está adelantando, miren, en algunos lugares no van a recibir bien su mensaje. Entonces, cuando vayan a un lugar,
dice ahí, quédense en ese lugar hasta que se vayan. Al entrar, digan paz a esta casa, ¿verdad? Esa era una forma, es una forma eh, de saludar en ese tiempo. Así saluda Pablo en sus cartas, ¿verdad? Gracia y paz a vosotros de parte del Señor y de Pablo y Bernabé que escribimos, o de Pablo y Timoteo que escribimos, ¿verdad? Es una forma de desear no solo el sentido más amplio de la paz, que es la ausencia de guerra, sino en términos del Antiguo Testamento, la palabra paz, que se conoce como shalom. De hecho, así se saludaba a la gente, en lugar de decir hola o adiós, eh, es, todavía hay muchas personas que se saludan con este término, shalom. Y eso es como desear eh, algo amplio que tiene que ver con plenitud. Sí implica un sentimiento de paz, de tranquilidad, pero es bastante más amplio. El shalom bíblico es más amplio que solamente la paz como ausencia de guerra. Dice, si el hogar se lo merece, ese saludo, que la paz de ustedes reine en él, y si no, que la paz se vaya con ustedes. O sea, está hablando de llegar a un lugar y que no sean bien recibidos. Eh, de hecho, Jesús va a mencionarles después, y a mí, que soy el Hijo de Dios, me han señalado de que hago las cosas por el dedo del diablo, cuanto más les va a pasar a ustedes. Si a mí me han perseguido, cuanto más a ustedes también. O sea, Jesús les adelanta preparando sus corazones. Entonces dice, si en algún lugar no lo reciben bien, la paz que ustedes desearon para ellos regresará a ustedes. Dice, si alguno no lo recibe bien, ni escucha sus palabras, al salir de esa casa, sacúdanse el polvo de los pies. Aquí hay no discusión, pero hay unos comentarios de realmente qué significaba esta costumbre. Los judíos solían hacer eso. De hecho, solían hacer esto cuando iban a un lugar de gentiles. Como que dicen, ni el polvo los gentiles deseamos, ¿verdad? Sacudo mis zapatos para no, entre comillas, contaminar la tierra de mi pueblo, de mi casa, con polvo de gentiles. Entonces, también significaba, en un momento dado, pues yo soy libre de la responsabilidad de haberles predicado. Hay un momento en que nosotros somos llamados a predicar a la gente, pero si la gente no quiere, nosotros debemos pues buscar a alguien más para que nos escuche y buscar a los que realmente están siendo obedientes al llamado de Dios. Entonces, era una forma también de mostrar que yo había cumplido con mi responsabilidad de presentarles el mensaje del Evangelio, y si ustedes no quieren, entonces me sacudo el polvo de los pies. Por eso dije, es un término eh, de costumbre que había entre los habitantes de esas regiones. Y por eso les dice, si no lo reciben bien, sacúdanse el polvo de los pies. No quiere decir que ellos desearan, estuvieran deseándoles algo mal, simplemente como decir, bueno, yo cumplí. Vea, ustedes ahora de aquí en adelante son responsables. Ahora, eh, veredicto, el juicio que pone Jesús sobre estas personas que no van a querer escuchar ni recibirlos, es muy, muy, muy fuerte. Les dice, les aseguro que en el día del juicio, y eso está hablando del futuro, ¿no? Después de su segunda venida va a venir el juicio final. Usted puede leerlo en Apocalipsis y otros libros de la Biblia. Hay una secuencia de cosas que van a pasar después ya de que Jesús venga formalmente a establecer su reino acá. Eh, los libros serán abiertos y los que no fueron encontrados en los libros, el libro de la vida, serán echados eternamente eh, a un castigo por el resto de la eternidad. Eh, es un día de juicio para todos.
muy rápidamente. Y aquellos que hemos recibido a Cristo, ¿cómo seremos juzgados? Básicamente, Él pagó por nuestros pecados y eso nos llama a nosotros ahora a vivir una vida justa, una vida agradable a Dios, haciendo las buenas obras que Él preparó para nosotros. Entonces, ah, el juicio en la Biblia es una doctrina fundamental, dice Hebreos 6, 1 y 2, el juicio eterno, la doctrina del juicio eterno. Y todos deberíamos conocer la secuencia de cosas que van a pasar, los diferentes juicios que van a haber, cómo vamos a ser juzgados, ¿verdad? Pero dice acá Jesús que estos que se resistieron a escuchar y abrir su corazón al mensaje, le dice, en el día del juicio, el castigo para Sodoma y Gomorra, que eran las ciudades sumamente perdidas, ¿verdad? Usted lo puede leer en el Antiguo Testamento, y por eso descendió fuego de los cielos y las consumió. Una perdición completa que había ahí. Dice, el castigo para ellos será más tolerable que para el pueblo que se resista a escuchar ah, o a recibir las palabras del Señor, de las buenas nuevas de salvación. Muy bien, leamos la última porción. En esta parte, Jesús va a advertirles algunas cosas de lo que va a suceder cuando ellos vayan a los lugares que Él está enviando. Leeremos del 16 hoy hasta el 23. La otra semana estudiaremos del 24 hasta el final del capítulo. Dice, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre quien habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Analizamos esta última porción. Jesús le está advirtiendo acá, le dice, miren, yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Sean pues astutos como serpientes y sencillos como palomas. Analizamos la primera expresión. Eh, bueno, en varias ocasiones el Señor nos compara a nosotros, nos llama a que nosotros somos ovejas de su prado. En la Biblia, en el Antiguo Testamento lo decía muchas veces. Él dice también, yo soy el buen pastor. Jesús le dice, yo soy el buen pastor. Hay varias pasajes en donde se hace esta comparación, ¿verdad? Del pueblo del Señor como un rebaño, como ovejas. Las ovejas eh, son animales que son muy nerviosos, muy inseguros, en realidad no tienen mucho cómo defenderse y algunos de sus enemigos naturales ah, son los lobos estando en el campo, pues, ¿verdad? Cuando son domesticadas, obviamente se les resguarda, pero en algunos lugares incluso los lobos llegan hasta esos lugares a tratar de atacarlas. O sea, son parte de sus enemigos naturales. Aquí Jesús está haciendo una comparación. Los envío como ovejas en medio de lobos. O sea, esta es la comparación. Entonces Él está enviando a un lugar donde es peligroso. Los lobos naturalmente atacan no solo las ovejas, sino otros animales con el fin de devorarlas, de comer.
¿verdad? Entonces, ¿por qué Jesús hace esta comparación y nos dice, miren, va a ser complicado? Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Están en un mundo adverso, en un ambiente hostil, en un ambiente dominado por los enemigos. Y vale la pena entonces pensar en voz alta, si a nosotros nos compara con ovejas, ¿quiénes en este caso, en esta alegoría, pueden ser los lobos? Bueno, la Biblia dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes principadas de maldad en las regiones celestes. Pero esa lucha no solo se manifiesta allá en el cielo, se manifiesta aquí eternamente. Pero nosotros no tenemos que perder de vista que cuando tenemos discusiones, problemas, enfrentamientos con otras personas, en realidad es una batalla espiritual. Quien está detrás de todo esto es finalmente Satanás. Satanás vino a robar, matar y destruir. Y usa sus huestes para movilizar incluso a personas para sus fines malignos. Entonces, no es la gente per se. Por todos ellos vino a morir Jesús, pero están siendo influenciados y empujados y animados por las huestes de maldad. Entonces, lo que Jesús está diciendo es, ok, les estoy advirtiendo que va a ser complejo esto. Por eso les sugiere, y aquí llama la atención, dice acá, sed pues prudentes como serpientes, dice Reina Valera, versículo 16. Sed cautos como serpientes, dice el otro. Sed astutos como serpientes. Ajá. Usa la palabra aquí, ah, sabios, que ha sido traducido en la versión en inglés. Dice acá, eh, pronimos, que significa sagaz, discreto, con habilidades prácticas, inteligente. Entonces, ¿de qué tipo de sabiduría está hablando acá? O sea, no podemos ser, sabiendo que estamos en un ambiente hostil, no podemos ser, eh, dice aquí, ser cautos. ¿En qué versión era? En la textual, ¿verdad? O sea, no podemos estar desprevenidos que esto nos haga. Ah, yo no sabía que iba a ser así. Bien, Jesús lo advirtió desde hace mucho tiempo. Ahora, ¿por qué dice como serpientes? No nos vamos a detener tanto acá, pero en el mundo natural, las serpientes tienen que ser, justamente porque se arrastran por el piso, ¿verdad? Y todos tienen que ser muy cautas, astutas para esconderse y que no sean, que no sufran el daño, porque cualquier animal los puede pisar, los puede matar. Entonces, en ese sentido es que está diciendo aquí, ustedes no lleguen así desprevenidos y bueno, aquí vengo y no, por eso se lo estoy advirtiendo. Pero también dice acá, ser sencillos como palomas. No sé si usted ha tenido la oportunidad, aquí en Guatemala hay un parque, hay varios parques que le pasa esto, pero en el Parque Central, en Latinoamérica hay varios lugares donde esto pasa. Habitan una gran cantidad de palomas. Generalmente anidan en estas grandes catedrales que se construyeron durante el tiempo de la colonia. Pero ahora se ha vuelto algo incluso turístico. Venden cierto tipo de semillas que uno les puede tirar ahí y las palomitas bajan y han perdido el miedo a los humanos. Obviamente no es que se dejen agarrar, ¿verdad? Pero están ahí caminando entre las personas buscando que comen, ¿verdad? Eh, las palomas son sencillas, ¿verdad? No son ah, animales complejos y inofensivos, pudiéramos decir. Déjeme ver acá. Sí, esta la palabra aqueiraos que se usa aquí en inglés, dice casi al terminar acá, inofensivo. Eh, sí, pero como simple. Entonces, no quiere decir que nos pongamos a la defensiva o
no solo la defensiva, sino en posición de ataque. Eso no es parte, simplemente que estemos advertidos de que va a ser un asunto complejo. Dice, tengan cuidado con la gente, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Aquí está hablando eh, de ámbitos específicamente religiosos en este caso. Cuando dice tribunales en NBI, en la tercera columna, decía aquí los concilios o sanedrines, ¿verdad? Ámbito religioso. De hecho, por ahí empieza primariamente la persecución y la resistencia al mensaje. Así fue en tiempos de Jesús. Los religiosos de tiempo no quisieron, vamos a decir de esa manera, ver todas las evidencias que estaban a la mano de que Jesús era quien decía ser por lo que decía y por lo que hacía. Entonces dice acá, los van a entregar a los sanedrines y en las sinagogas, que eran los lugares de reunión religiosa en ese tiempo, los van a azotar. Esto no solo fue en ese tiempo, hoy en día sigue pasando. Usted puede leer las noticias. En África está habiendo un tremendo avivamiento del cristianismo, pero también unas tremendas persecuciones en varios países. Nuestros hermanos allá están sufriendo persecución y muerte. Y de eso, de esas noticias, no se hace un gran, ah, ¿cómo pudiéramos llamar? Una gran publicación de otras noticias que tienen más interés político y lo que fuera, pues probablemente sí. Pero eso está pasando. Sí, ha pasado y seguirá pasando porque Jesús lo advierte aquí en estos pasajes que le está dando antes de enviarlos a predicar. Por mi causa los van a llevar ante gobernadores y reyes. Aquí sí está hablando de los ámbitos civiles, podemos llamar, ¿verdad? Y también vemos ejemplos como Pablo, por ejemplo, que iba predicando el Evangelio y fue capturado varias veces. Finalmente llevado hasta Roma para comparecer ante el César. Y en ese ínterin eh, presenta su causa ante el gobernador de toda la región de Judea, etcétera. Y eso tenía un propósito, dice acá. Sigue teniendo un propósito. Para que ustedes puedan dar testimonio a ellos y también a los gentiles, a los que no creen, a los que no son judíos. Aquí les está advirtiendo entonces. Finalmente ustedes van a tener que ir a otros ámbitos, no solo predicar, como les envió a estos 12 originales, únicamente a las ovejas perdidas de Israel, sino hasta lo último de la tierra. Dice, pero cuando los entreguen o los arresten, o sea, está diciendo, eso va a pasar. Hoy en la mañana estaba justamente pensando en esto, porque decía, bueno, gracias a Dios en este momento, en mi país, Guatemala, donde vivo y donde transmito este estudio, en este momento no hay una persecución frontal hacia los cristianos. Hay otro tipo de resistencia y choque cultural, choque con las doctrinas de este siglo, etcétera, pero no nos están en este momento encarcelando. Por eso, pero hay otros lugares donde sí, se está prohibiendo la predicación del Evangelio y están yendo a la cárcel o hasta la muerte por predicar a Jesús. Entonces, Jesús está advirtiendo esto va a pasar y va a seguir pasando. Parte de lo que Jesús quiere es, ustedes deben estar advertidos y preparados, que esto no los tome por sorpresa. Dice, pero cuando los arresten, no se preocupen de lo que van a decir o cómo van a decirlo, en ese momento se les dará lo que han de decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre el que hablará por medio de ustedes. Esto está hablando de su defensa ante estos ámbitos religiosos y civiles. No aplica en otros ámbitos sacados fuera de contexto. Hoy escuchaba a unos estudiosos que decían, hay personas que son llamadas a predicar e irresponsablemente toman este pasaje para decir, bueno, yo no voy a preparar ningún mensaje, sino que voy a esperar que el Espíritu Santo me dé lo que tengo que hablar en el momento que esté ahí.
Yo coincido con ellos en que esto es una tremenda irresponsabilidad. No está hablando eso en el contexto de que cuando tú te pares en un podio sin haber preparado nada, el Espíritu Santo te va a decir. Y si no te dijera nada, ¿qué haces? ¿Qué dices? ¿Verdad? O sea, no está hablando de eso. Nosotros debemos prepararnos para poder hacer ese tipo de estudios. Yo estoy, en un sentido estoy feliz porque siempre se ha dicho y así lo veo y así lo he vivido. Cuando uno enseña algo, el que más aprende es el que enseña. Porque para enseñar una pequeña porción uno tiene que leer, buscar, comparar, orar, volver a releer, buscar fuentes de los idiomas originales, etcétera, para poder decir algo que tenga validez bíblica, ¿no? Sería una irresponsabilidad solamente sentarme acá cada miércoles y ver a ver qué me va a mostrar el Espíritu Santo. No, no. El ámbito en el cual esto está dicho es cuando sean llevados ante los religiosos y gobiernos civiles para presentar defensa, entonces no se preocupen, es el Espíritu Santo el que les va a inspirar a hablar en ese momento preciso. ¿Qué? Sí, dice, sigue diciendo, el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo y los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. ¿En qué ámbito está? No podemos sacar esto de contexto. En este ámbito de persecución, de resistencia, el evangelio viene a traer división, incluso dentro de casa. Jesús dijo en una oportunidad, no piensen que he venido para traer paz, sino más bien división. ¿Por qué? Porque entonces en la casa unos van a estar a favor y otros no. Solo la gracia del Señor hace que poco a poco los que decían que no vayan siendo convencidos en sus corazones por la predicación del mensaje, pero también por la vivencia de las personas que estamos predicando ese mensaje. Varios hemos tenido testimonios de eso en nuestra conversión y la de nuestros familiares. En muchas ocasiones hubo resistencia y persecución. Es más, hoy también en la mañana estaba pensando, usted sabe que si un judío en este tiempo, y no solo en este tiempo, hacia atrás, se vuelve al cristianismo, su familia judía, para ellos esto es una ofensa tremenda, porque como ellos no creen que Jesús es el Mesías, cuando alguien se vuelve a cristiano, lo desheredan, lo echan de la casa, o sea, hay una resistencia fortísima. Y a eso se estaba refiriendo Jesús. Aquí no está hablando, eh, bueno, también en estos postreros tiempos, independientemente de estas cosas con, religiosas y ámbito civil, pues la maldad se extenderá y entonces dice varios símbolos de la dureza de corazón de los postreros tiempos que se parecen a estos que está hablando acá, ¿verdad? De los hijos contra los padres contra los hijos, etcétera. Pero aquí está hablando de que va a haber división por causa del evangelio. Y entonces va a haber persecución incluso y resistencia aún dentro de la propia casa. Por causa de mi nombre todo el mundo los odiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin, este será salvo. Esto no quiere decir que vamos a ser salvos por nuestras fuerzas, por nuestra firmeza. Somos salvos por fe. Pero en este ámbito de resistencia, de persecución, etcétera, el que se mantenga firme será salvo de todas estas cosas. O sea, nosotros tenemos que mantener nuestra confianza y nuestra vista puesta en el Señor. Y una recomendación final de todo esto que Jesús está hablando, para ir concluyendo ya. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. O sea, otra vez allá arriba decía, sean cautos como serpientes, sencillos como palomas. Entonces, si no lo reciben bien, no se queden ahí, vayan a otro lugar y prediquen. Les aseguro que no terminarán de recorrer toda la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Aquí no necesariamente se está refiriendo a la segunda venida de Cristo, que
leer el contexto porque estaba diciéndole a estos 12, en este momento todavía ni siquiera se manejaba por parte de los discípulos incluso eh, el tema primero, ¿quién era Cristo? Ellos no tenían muy claro, ¿verdad? Hasta que Pedro hace aquella confesión, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, etcétera. Eh, pero pasó una buena cantidad de tiempo en que ellos miraron, oyeron sus predicaciones, sus enseñanzas, vieron sus milagros y todavía, dice, no creían. Muy bien, la otra semana vamos a concluir el capítulo 10 estudiando del versículo 24 en adelante. Ahí nos hemos quedado hoy en el 23. Queremos agradecer a los que han estado esta noche con nosotros, algunos de los que estuvieron Rosano, allá en Escuintla. Te enviamos un saludo, hermano. Christopher Acevedo y su mami, Silvia Carolina Acevedo. Gracias por estar aquí semanalmente en el estudio. Maricruz Alpizar, allá en Costa Rica. Les enviamos un abrazo cariñoso. Wendy Lorena Hernández también estuvo con nosotros en esta noche. Y Solimar Fernández allá en la Antigua. Y en nuestro Zoom, Chusita ha estado con nosotros aquí conectada. Les invitamos para la segunda parte del capítulo 10. Y como siempre lo digo, si pueden leerlo en su tiempo personal y analizarlo y luego escuchar aquí esta exposición, espero que les esté trayendo un poco más de luz de lo que eh, esta narrativa de los evangelios han dejado estos 4 hombres. Les bendigo, que estén muy bien, pasen muy feliz noche, terminamos nuestra transmisión.